Buenas tardes, bienvenidos a Ciudadanía Divergente en una emisión más que estamos transmitiendo a través de la plataforma de R&R Radio Digital y las plataformas de Coparmex Chiapas y Ciudadanía Divergente. Doy la bienvenida a mi compañera en la conducción, María Elena Paz León. Adelante. No se oye, María Elena. Perdón, mucho gusto, muy buenas tardes. Estamos nuevamente en una emisión de Ciudadanía Divergente con nuestro invitado Roberto Chanona, quien nos va a dar un viaje por la cultura de Chiapas a través de sus poemas, de sus libros y de toda esta experiencia poética y cultural que él ha traído, pues desde ya una historia de vida que él tiene que nos las va a comentar. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, este programa se transmite, como lo dice NOC, a través de Ciudadanía Divergente, Coparmex Chiapas y R&R Radio Digital. Bueno, si me permiten, vamos a dar la bienvenida a Roberto Chanona y voy a leer su semblanza. Él nació en Tuxtla Gutiérrez en 1960, hizo estudios de filosofía en la Universidad de Besançon en Francia, donde publicó sus primeros poemas en 1983. Posteriormente continuó sus estudios en la Universidad de la Sorbona en París, donde apareció su segunda edición titulada de Joya, 1984, y en 1986 el Ayuntamiento de Tuxtla publicó su libro Pasos Desordenados. Obtuvo la beca del Centro Chiapaneco de Escritores en 1989 con su trabajo poético Confesión, y en 1990 ganó el premio de poesía Rodolfo Figueroa con el libro Toda Arena Espuma. El Fondo de Cultura y las Artes otorgó en 1997 la beca del Patrimonio Cultural con la obra Pintura y Escultura de Chiapas 1545-2000, y en el año 2000 obtuvo la beca de escritores con trayectoria del Coneculta por su trabajo poético La Tierra Prometida. En el 2006, el Consejo Ciudadano de Cultura de Tuxtla Gutiérrez le dio el apoyo para realizar la obra Tuxtlán, Guía Cultural de la Ciudad. En 2010 publicó con el Ayuntamiento de San Cristóbal el libro San Cristóbal de las Casas, una ciudad real. Viaje a los Refugios del Alma apareció en el 2012, publicado por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. En el 2014 publicó su libro Tonalá, Casa del Sol. Y entre los trabajos inéditos de este artista aparecen en su labor de traducción dos poetas franceses, Paul Valéry y René Char, y una epopeya de Víctor Hugo titulada El Fin de Satán. Ha escrito dos obras de teatro experimental tituladas Filius y Guerra Nuclear. Actualmente tiene un libro en ensayo llamado Kilómetro 4 que pronto saldrá a la luz. Damos la bienvenida a Roberto Chanona. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, senador. Buenas tardes, María Elena. Muy buenas tardes, perdón, pero es que tengo un problema técnico con el micro. Bueno, pues, ¿te parece bien que empecemos con una sobre este viaje que tú has hecho en la parte de tu historia cultural? ¿Por qué te adentraste a la cultura, a las artes? Si ahorita, en esta década del 2021, en este año, para los chicos es un poco difícil romper el paradigma familiar de estudiar arte y cultura. En tu época, cuando te decides irte a Francia, ¿qué tan difícil fue, Roberto, para darles un mensaje a estos chicos que están abocándose a las artes, al canto, a la música, a la poesía y al teatro? Bueno, en mi época era impensable, pues, ¿no? Ajá, Sobre sí. todo yo vengo de una familia de fabricantes de muebles en madera, y obviamente lo que todos esperaban era que yo fuera administrador, pues porque había que administrar la fábrica y etcétera, etcétera, ¿no? Cuando yo me voy, después de trabajar con mi madre en la fábrica y ser el gerente de la fábrica, de ventas a nivel sureste, tenemos una ruptura y yo me voy a Francia, y ya cuando le digo que me voy a estudiar filosofía, pues ya obviamente ahí ya fue ya el acabose, pues, ¿no?
Cuando le digo que me voy a dedicar a la poesía, bueno, ya nos dejamos de hablar 2 años, ¿no? Quiere decir, en mi época era muy difícil. Yo creo que en todas las épocas lo es, sobre todo también en la actual. Lo primero que te dicen es, te vas a morir de hambre. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Pero al final de cuentas, el poeta nace, al igual que el pintor nace, el músico nace, y luego se hace, obviamente. Entonces, si la persona ya nació con ese don, por más que le quieran decir y le digan y esto, él va a terminar haciendo para lo que nació. Y al final yo encuentro que si él hace lo que le gusta, va a tener éxito. Sí. Tal vez no va a ser millonario, tal vez, digo, pocos boteros existan, o pocos Picassos, o pocos, en fin, pero puede ser un hombre que puede vivir de su arte, ¿no? Aquí yo conozco muchos amigos que viven de su arte y vamos, dignamente, ¿no? Bueno, pero te hacía esta pregunta porque pues, ahora ya existe un término llamado economías creativas, economía naranja, donde el enfoque es precisamente crear riqueza a partir de la cultura de los pueblos, a partir del aporte cultural de las personas, como tú lo estás mencionando, los poetas que expresen su poesía, que la vendan, que la reconozcan, que la patenten los músicos. Y ahorita hemos tenido en este programa a muchos jóvenes que están enfocándose al arte, a la cultura y a las de los pueblos, en este caso pues de Chiapas y latinoamericanos. Entonces, ¿tú consideras que ahora tuvieran más campo de acción todos estos artistas a partir de todos estos nuevos conceptos? Sí, hay una sociedad más abierta, pero cuando yo tenía 23 años y conocí precisamente a David Camero, que era un integrante de aquel grupo de teatro Rajatablas allá de Venezuela, ¿no? Hicimos una obra de teatro que se llamaba Filius. Sí. Y ahí yo inventé el famoso trabajador planetario. ¿Ok? Quiere decir que un poeta, un pintor, un músico, es un trabajador planetario. Quiere decir que el señor tiene que cumplir con sus 8 horas de trabajo diario. Y probablemente algún día va a dar algún resultado, pues, ¿no? El problema, muchos de los jóvenes creadores es que andan en la bohemia 24 horas, sobre 24 horas, pues, entonces así es muy difícil que puedas emprender cualquier tipo de economía o cualquier tipo de proyecto, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo se te va en el chupe, en las drogas, en en el otro, y al otro día estás crudo y pues hay que volver a empezar, y bueno, y entonces es muy difícil, ¿no? Entonces, cualquier persona que pretenda dedicarse al arte tiene que entender que es un trabajador planetario y por lo tanto tiene que trabajar 8 horas diarias. Ok, entonces estamos hablando que la disciplina, bajo obviamente esta gran experiencia que tú tienes y experiencia en todos los aspectos del arte y la cultura, sería la competencia más o primordial, independientemente de los dones creativos que traiga la persona. Claro, sí. Sí, yo conocí grandes artistas que fueron destruidos precisamente por los vicios, ¿sí? Poetas de Chiapas, Joaquín Vázquez Aguilar es un ejemplo, ¿no? Es un gran poeta, pero cuando yo lo conocí a los 40 años ya no escribía nada, nada más se la pasaba jugando crucigramas y bebiendo trago. Quiere decir, ese es un cliché que yo le aconsejaría a los jóvenes que lo tienen que dejar ya. No crean que porque yo me drogo o yo bebo, yo voy a ser mejor poeta o mejor pintor. Eso es un cliché. Eso viene del siglo XIX y los poetas malditos y que había que drogarse y beber o ser homosexual o mujeriego, etc. No, todo eso lo único que hace es destruir tu arte. Okay. Si tienes talento, lo vas a hacer con o sin alcohol, sin drogas, sin nada. Yo tengo muchos años
fuera de los paraísos artificiales, y yo sigo creando. Ahorita estaba yo precisamente pasando un poema que escribí hace poco, y vamos, y no necesito pues de nada. Ese es un primer cliché que hay que destruirlo, ¿no? Para poder verdaderamente entrar en una fase creativa y ver resultados, pues, ¿no? Sí, hemos comentado, Enoc, a raíz de muchos programas, lo importante que son las competencias blandas. Y bueno, ahorita Roberto nos está corroborando que una de las, o dos de las grandes competencias más grandes que deben de tener los jóvenes serían la disciplina y la autogestión, o sea, el cuidado de uno mismo. Sí, adelante, no sé si tengas algún comentario. También es importante considerar aquello de la estrategia de generar lo que denominan los gringos el personal branding, ¿no? El desarrollar una marca personal. Los artistas requieren de un trabajo disciplinado, pero a su vez, de manera paralela, un desarrollo de marketing que les permita posicionarse e identificarse a los diferentes mercados a los que va dirigido su arte, ¿no? Y eso lo tiene que hacer en conjunto, yo así lo explico muchas veces, con otra persona, con alguien que esté al lado de él, que sea su gerente de mercadotecnia y que le genere toda esta agenda de relaciones públicas, de determinar en qué lugares, en qué medios de comunicación va a aparecer, cuándo debe de aparecer y bajo qué circunstancias, ¿no? De tal forma de que se vaya ubicando al artista por parte de los sectores que consumen su producto y que pueda generar valor, un mayor valor, porque otra de las cuestiones es de que pues pareciera que el arte y la cultura no vale nada, ¿no? Y sin embargo hay que monetizarlo, hay que generar ingreso a esos artistas digno del trabajo que están realizando, ¿no? ¿Cómo ves esto, Roberto? Sí, es importante, pero en cuestión de arte también hay algo que es muy importante, ¿no? Quiere decir, un artista empieza a generar a partir de que encuentra su propia voz, a partir de que encuentra su propio trazo, a partir de que encuentra su propia música. Y ese es un viaje al interior de la persona. Si ese joven artista no hace ese viaje al interior de él mismo para encontrar su propia voz, para encontrar su propio trazo, su propio color y su propia música, el objeto de arte que va a producir no es auténtico. Y el valor empieza cuando haces algo auténtico. Podríamos decir, Roberto, que entonces que el valor está en la voz del alma. Sí, en la autenticidad del artista, claro, claro. claro. Aquí tienes, hay dos, aparte está el artesano, obviamente, ese es sí. ese es otro concepto. Otro concepto, ¿no? Sí. Podríamos hacer una reflexión sobre lo que tú dices basado en precisamente en el nombre de la plática, que se llama Una vida en contacto con la creación. Se me hace así como que el viaje del héroe, este concepto del viaje del héroe, donde tú te encuentras contigo mismo, o sea, te introyectas en tu interior y sabes quién eres, escuchas esa voz que tú dices. Y aparte tienes otro libro que se llama Viaje a los refugios del alma, que se editó en el 2012. ¿Podríamos hacer esa correlación con lo que tú estás diciendo ahorita? Sí, totalmente. El artista se tiene que encontrar. En mi vida todo ha sido hasta la fecha un viaje. El primero lo hice físico. Ajá, claro. De Boca del Cielo a París. En un viaje sin vuelta. Renacer en otro hombre. Menos héroe.
más hombre, más agua, más aire, más tierra, más fuego. ¿Ok? Y después que me di cuenta, tuve que caminar hasta Grecia, llegar al oráculo de Delfos, preguntarle a la pitonisa cuál era mi futuro. Me di cuenta que el futuro estaba adentro, que no había que ir tan lejos para descubrirme a mí mismo, pues, ¿no? Porque a veces creemos con que si nos vamos a ir a vivir a París vamos a ser mejores artistas. No, señor. Vas a ser bueno si tienes talento y si obviamente lo cultivas. Lo otro ayuda. Lo otro te da experiencias, te nutre. Pero Emily Dickinson, que fue una poeta norteamericana del siglo XIX, jamás salió de su casa. Y fue una gran poeta, pues, es decir. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Si quieres vender un producto, tiene que ser auténtico. Y eso auténtico va a ser solamente a través de un viaje al interior tuyo, hasta que tú encuentres tu propia voz y tu propia música y tu propio trazo, tu propio movimiento, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces ya, ahí sí ya estás, puedes tú ofrecer un producto de mucho valor. Así. ¿No tienes algún comentario? Porque yo tengo muchas preguntas. A mí me emocionan las palabras que genera Roberto. Yo creo que ese es en esencia el objetivo del arte y de la poesía y de la literatura, ¿no? Y con la vehemencia que lo señala Roberto, pues logra transmitir en uno la fuerza interior del creador. Y yo creo que ahí el que crea poesía, el que puede crear literatura, crea pintura, escultura, de toda manifestación artística, pues es en donde se encuentra la esencia y la autenticidad de la que habla Roberto. Sí, Roberto, hiciste un viaje, como tú dices, de Boca del Cielo, Tonalá, Chiapas, a París, a Francia. ¿En qué momento haces el viaje a tu interior? ¿A qué edad? ¿En qué momento de tu vida sabes que tienes que hacer un viaje al interior de ti mismo? No, eso vino, el primero fue un rompimiento con todo. ¿Ok? Y en ese rompimiento yo tenía 20 años. ¿Sí? Cuando yo llego a Francia, yo llego huyendo. Ese sería huyendo de mí mismo, por decirlo así, ¿no? Huyendo de la justicia, huyendo de toda una vida terrible. Mis amigos ya habían caído en las cárceles, etcétera, etcétera. Vamos, entonces yo me voy huyendo. Al final fui a encontrarme conmigo mismo, pues, ¿no? Pero el viaje de entrada fue una fuga, que de hecho, de alguna manera, todos los viajes son algo así, una fuga, pues, ¿no? Había un poema por ahí, en un poema decía yo, mestizo, caminarás tanto que encuentres tu error. ¿Ya? Entonces, solamente en medida que caminas y caminas y caminas, te das cuenta que al final lo que realmente el camino que debiste ver hecho fue el de pulir el espejo de tu corazón. ¿Ya? Y bueno, y eso es, al final de cuentas, de eso se trata esta vida, ¿no? Se trata de pulir el espejo de tu corazón. Exactamente. O sea, el ver el reflejo, ¿verdad? El reflejo de tu vida. Pero bueno, ¿cuántas personas, digo, de manera, cuántas personas logramos o logran, porque yo creo que estoy muy lejos de eso, logran o pueden entender este concepto de pulir el espejo de tu corazón para vivir bien? Y como tú dices, no huir
y no pensar que en todos los demás está el error, menos en ti. Sí. El problema es que nosotros, el problema es que nosotros somos bombardeados diariamente desde que amanece hasta que anochece por, entre comillas, paraísos artificiales, pues, ¿no? La rubia que todos quieren, el carro que te lleva a la felicidad, el que te lleva allá, la casa soñada, Entonces, es un bombardeo que tiene el ser humano terrible, pues, ¿no? Y obviamente, pues, no todos desean, pero el deseo por naturaleza es insatisfecho. Porque si no, no sería deseo, pues, ¿no? Y entonces, como siempre vas a estar deseando, siempre vas a estar insatisfecho y siempre vas a estar infeliz. Infeliz. Vacío. Vacío. Pues, ¿no? Vacío. El deseo provoca vacío. Hay un poema, la lástima que no lo tengo por acá, pero en un poema que se llama Boca del Cielo, que va a salir un librito la próxima semana, ¿cuándo parar la carrera en busca del oro? Sí, así empieza el poema, ¿no? Yo nunca me acuerdo de mis poemas y me da miedo moverle, no se vaya a mover y se vaya a fregar el asunto y vamos a salir peor, ¿no? Pero vamos, yo pienso que ahora la pandemia está ayudándonos al quedarnos encerrados en nuestras casas. Digo, para mí ha sido un placer, porque yo vivo encerrado siempre, pues, ¿no? Pero la gente está volteando los ojos hacia otra cosa, ¿no? ¿Qué es eso? Está volteando hacia las cosas primordiales que son, ¿no? Como decía yo, el único camino es pulir el espejo de tu corazón. Sí, estamos preguntando esto, Roberto, porque se está conceptualizando pues hacer una vinculación y conexión con artistas jóvenes aquí en Chiapas, pero precisamente hay un mercado muy amplio de jóvenes que se están expresando ahorita, más que nunca en pandemia, a través de las manifestaciones artísticas. Lo piden, lo desean, porque se están reencontrando. Posiblemente sean jóvenes muy maduros de alma, aunque inmaduros en su edad de 18, 15, quién sabe, años, 16 años, pero este paso de que el arte, la música, todas las expresiones artísticas sean un medio de desfogue del corazón, del alma, de la mente, ha estado haciendo algo muy demandado hoy en día en los jóvenes, y creo que este tipo de expresiones nos sanan, ese tipo de expresiones nos vinculan con nosotros mismos, donde, como tú dices, pues está la respuesta, ¿no? Entonces, sí es muy importante seguir fomentando el arte, la cultura en las escuelas como medio de expresión. Simplemente el hecho que los chicos hagan ensayos sobre su vida, sobre ellos mismos, sobre los que ha pasado en la pandemia, a ellos se les ve otra cara, no llegan a tener otra energía, aún en los salones de clases, con un pequeño ensayo, con una pequeña reflexión que hagan sobre su vida, les ayuda muchísimo. Entonces, pues por eso te estamos preguntando cómo tú le hiciste para llegar a tu interior. ¿En qué momento fue? ¿En qué momento te diste cuenta? ¿En qué momento fue de manera consciente? Sí, totalmente. Te vuelvo a repetir, y también yo alcancé mi voz, ya tendría yo casi 30, cuando escribo La Tierra Prometida, que es este pequeño libro que está acá, ¿no? Que se llama El Oráculo de la Rosa, pero cuando yo escribo La Tierra Prometida, yo ya soy un hombre de cuando me doy cuenta que llego pues a mi voz, ¿sí? Yo tengo 36 años en ese momento, pues, ¿no? Y había yo venido desde mis 24 años
vagando por toda la poesía, porque para mí fue muy claro. Yo no quería terminar mis días haciendo poemitas. ¿Sí? Yo quería proponer algo. Y entonces yo, a mis 24 años, como no sabía qué quería yo proponer, pues obviamente tienes 24 años, dije yo, a ver, si leo todo lo que se ha hecho en el mundo, tener una idea. Y así empecé. Primero los franceses, hasta la madre nutricia, que es François Villon. Luego, pues obviamente pasando por los italianos, los griegos, los alemanes, que son jóvenes, los alemanes. Hölderlin, el poeta mayor de Alemania desde el siglo XIX. Me fui a la poesía china. Hicimos un libro que se llamó por ahí Tinta China. Obviamente la poesía latinoamericana, Neruda, Vallejo, que era mi preferido, Vallejo siempre. Vamos, y yo ya estaba desesperado y no encontraba yo el punto, pues, ¿no? Hasta que, como yo tuve en Francia, no te llegaba nada de los ingleses, porque los ingleses tienen un pleito casado con los franceses, pues, ¿no? Entonces te llegaba información de Alemania, de esto, mis maestros de estética eran grandes maestros, pero nunca hablaron de la poesía inglesa, hasta que me di cuenta que la poesía inglesa, ellos eran los que habían regresado al origen de la poesía. ¿Cuál es el origen de la poesía? Dios es mujer. Ese es el origen de la poesía. En los ritos dedicados a la diosa blanca, dice Robert Greene. Y entonces Homero es el primero que dice, canta, oh diosa, la cólera del Pélida Aquileo y las desgracias que vinieron en su contra. Así empieza el famoso poema de la Ilíada, así empieza Homero. ¿Por qué no dijo canta, oh Dios? Porque 800 años antes de Cristo, Dios era mujer. ¿Ok? Claro. Entonces. Bueno, pero ahí ya te estás adentrando, como tú dices, cuando le dices a tu mamá que no solamente eras poeta, sino que también filósofo. Ahí no, yo había dejado la filosofía para eso, ya me había divorciado de ella. Ah, bueno, ok. ¿Sí? Ya a mis 25 años ya me había divorciado de ella. Ya sabía que era un poeta, pues, ¿no? Pero bueno, obviamente basado en conocimientos filosóficos y... Claro, la filosofía me llevó a lo otro. Claro. ¿Ok? Sí. Y después me di cuenta que yo no necesitaba argumentos, yo necesitaba cantar. Punto. ¿Ya? Entonces, pero, ¿qué? Y ahí es donde yo, en una forma inconsciente, yo quería llegar al origen. Y el origen es ella. ¿Ya? La poesía, dice Robert Greene, nace en los ritos dedicados a la diosa blanca, quiere decir la luna. ¿Sí? Y entonces ahí nace la poesía. Entonces, los primeros que llegan después de Homero son los ingleses, con Milton. Cuando Milton dice, ayúdame, Dios, oh Dios, a alcanzar esas alturas donde ningún hombre ha osado llegar. Y luego viene Keats, que muere a los 27 años, y entonces escribe la Bella Dama sin piedad, que por cierto siempre lo dejó en un título en francés, La Belle Dame sans merci. Y ahí me doy cuenta que ahí era, pues, ahí era el asunto, ¿no? Y por eso empiezo en el primer canto de la canta, oh diosa, el rapto de la bien amada rosa, de cómo quedó atravesado mi corazón por la ausencia y la tristeza que dejó en mi alma el olvido. Rosa, la de la piel canela, la de los ojos ágatas. Ayúdame a alcanzar las alturas, ayúdame en esta tiniebla donde algunas sombras vienen a mi encuentro y me hablan quedo y se ríen con burla. Por eso decidí vagar por el mundo,
por las islas, archipiélagos de conocimiento en búsqueda. Arrebatado por el dolor, me lancé al Du, al Grijalba, en la noche para ahogar las penas. Y algunas veces dormí exhausto sobre la otra orilla, y muchas veces aposté con proezas vanas la vida, pero tú, diosa, todas las veces me salvaste. En fin, entonces regreso al origen y ahí me doy cuenta que ahí va el camino, pues, y ahí de ahí ya no hemos dudado en ningún momento, ¿no? Ok, adelante, ¿no? Roberto, regresaste al origen, sin embargo, regresaste también a Chiapas. Claro, ¿Y sí. por qué regresaste a Chiapas? Primero me dio el mal del país, ¿ok? Yo ya llevaba 5 años fuera y me dio el mal del país. En ese entonces mi compañera era una antropóloga y ella venía a hacer un trabajo sobre Amatenango del Valle, y yo dije, bueno, me he hecho un año en mi tierra y ya vemos qué pasa, ¿no? Ya después aquí estuvimos y ya luego yo me fui a Estados Unidos. Quise seguir mi viaje, iba yo un viaje a Brasil a recorrer todo el Amazonas. Entonces le hablé a mi amada Sonia, que es mi actual esposa, y le dije que si se casaba conmigo, pues yo regresaba aquí, que si no, yo ya tenía el viaje para Brasil, ¿no? Y así como hice el viaje en aquel entonces de Houston hasta Tonalá directamente, pues, ¿no? Y me casé y me quedé agradablemente muy feliz en esta tierra, y mis hijos, ya ahora ellos son ciudadanos del mundo también. Mi hijo vive en Berlín, tiene nacionalidad francesa, mexicana. Mi hija vive en Francia, tiene nacionalidad francesa, mexicana. Y bueno, y vamos, uno habla 6 idiomas, otro habla 4, y bueno, son ciudadanos del mundo, ¿no? Pero yo sí decidí quedarme acá. Y al quedarme acá me di cuenta por ejemplo, de todas esas cosas que nos hacían falta, como, por ejemplo, darme cuenta que no había un libro sobre arte en Chiapas. Y ahí me doy cuenta que, ay caramba, ¿cómo es posible que yo no pueda agarrar un libro y saber quiénes son mis pintores del siglo XIX y cuáles son mis obras del siglo XX y cuáles son mis obras? Y así empecé un libro que por acá tengo, que se llama... Tú lo tienes ahí en NOC, ¿verdad? Yo lo tengo también. Aquí está. ¿Así? Es este. Bueno. Y me llevó 8 años ese libro. Empezó primero con un proyecto de hacer las obras, las obras maestras del siglo del arte colonial. Luego ese proyecto se fue al agua. Lo inicié con Javier Espinosa Mandujano y el maestro Kramsky como fotógrafo, pero luego, por alguna razón, destituyeron al licenciado Javier Espinosa Mandujano, se fue el proyecto al agua, y yo me quedé con la información y dije yo, bueno, yo conozco a todos los pintores contemporáneos. Yo era amigo de Alaminos, de Ramiro Jiménez Pozo, de Vázquez, obviamente de Reinaldo Velázquez, de Gabriel Gallego, de todos eran mis amigos y los conocía yo de memoria, pues, no solamente porque echábamos trago, obviamente, y porque sino porque yo conocía su obra, y entonces empecé a escribir de memoria todo lo que fue la parte del siglo XX, y luego dije, bueno, ya tengo el siglo XX, ya tengo el colonial, nos falta el siglo XIX, y ahí es donde de alguna manera batallamos. Todo lo del siglo XIX estaba muy oculto, no estaba muy oculto. En el arte colonial no pasaba eso, porque habían llegado grandes hombres aquí a Chiapas como Francisco de la Maza, ¿no? Que es un gran historiador del arte, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Y había escrito artículos que había publicado la revista Ateneo, y había estado Jorge Olvera,
que también había escrito sobre esto, y Toscano, Salvador Toscano. Vamos, el arte colonial estaba muy a la vista, pues, ¿no? Roberto, pero el siglo XIX no. Roberto, y ahí... En este libro aparece un capítulo sobre el retablo de Teopisca, de la iglesia de Teopisca. Sí, el retablo de Teopisca, el que está en el parque, ahí en la iglesia del parque, sí. Ese retablo pertenecía a la iglesia de San Agustín, que era la iglesia de los jesuitas. Exacto. ¿Sí? Al igual que los retablos que están en la catedral de San Cristóbal, el del izquierdo y el derecho, también pertenecían a la iglesia de San Agustín, ¿no? Esa es una parte que algún día quiero tocar con calma, la importancia de los jesuitas en Chiapas. Que eso fue oculto porque cuando los corren del mundo, porque los corren a todos, primero de Portugal, luego de España, luego de Francia, luego de Italia, y la reina de Rusia los recoge y ya después es que vuelven a regresar, ¿no? Pero cuando ellos estuvieron en San Cristóbal de las Casas, más o menos, si recuerdo bien, como de 1700 a la época en la que ellos se van que es como en 1777, como 70 años en San Cristóbal de las Casas. Entonces, no solamente quedan estos vestigios en la catedral, en Teopisca, que eran retablos de ellos, sino cuando los corren estos hombres, por ahí tengo el inventario de todos los bienes que tenían, eran inmensamente ricos. Bueno, tan ricos que el Vaticano les debía tanto dinero que por eso los corren. Sí. De ese tamaño, pues. ¿Sí? No. Entonces, todas las haciendas de cacao que tenían, de cacao, y todo el dinero que tenían, porque todas las familias que morían sin parientes les donaban el dinero a ellos, pues, ¿no? Entonces tenían un patrimonio inmensamente rico. Ese patrimonio son los dominicos que se agarran esa lana, ¿sí? Y a partir de que se agarran esa lana es cuando, por ejemplo, remodelan la iglesia de Santo Domingo, ¿sí? Con su portada y todo, y también hacen los retablos del interior de la capilla de Santo Domingo, pero todo eso ya se hace después de que los jesuitas se agarran, los dominicos se agarran el dinero de los jesuitas. Es más, hay un dato importantísimo, que es que los dominicos tenían su famoso colegio que se llamaba Seminario de la Tridentísimo de Nuestra Señora de la Concepción. Y él manejaba 8 becados. De Tuxtla, de la costa, de San Cristóbal, en fin, de todo el estado, tenían 8 alumnos. Pues estos alumnos iban a donde está, porque, a ver, para que ustedes se ubiquen, la Compañía de Jesús está donde está la Escuela de Derecho actualmente, ¿ok? Y el Colegio de la Tridentísima está donde está el Centro de Convenciones, que es decir, enfrente del Palacio Municipal, donde era porque ahora es el museo, enfrente del Palacio hay un centro de convenciones ahí, que antes era ahí trabajera la Escuela de Lenguas, ¿sí? ¿Ok? Ahí estaba el Colegio de la Tridentísima de la Concepción. Pues los alumnos de estos gallos iban a tomar clases allá donde está la Escuela de Derecho, porque no tenían maestros de ese tamaño, pues. Y sin embargo, los jesuitas sí tenían maestros. Allá iban a tomar los alumnos de los dominicos clases con los jesuitas. Entonces, es sumamente importante volverlos a traer otra vez a la realidad y bueno, y claro, los dominicos también tienen su punto bueno, ¿no? Pero esa labor que hicieron los jesuitas es muy importante. Roberto, en el libro a mí me ha servido para descubrir este arte de la colonia en Chiapas.
y cuando paso por Teopisca siempre busco a los enanos. ¿Nos podrías contar esa historia de Bueno, los mira, enanos que aparecen acá? sí, los enanos tienen un valor muy especial porque ahí se le mira su piringorita, mira. Ahí se le mira. Ok, ¿por qué son importantes? Porque los concilios de la época, ¿sí? Las leyes que regían la escultura de la época prohibían terminantemente que las esculturas hechas en madera estuvieran desnudas. Esa era una ley. Entonces, desde el momento que aparecen los enanos desnudos con su pilingolita ahí, ¿sí? Automáticamente nos damos cuenta que esas esculturas fueron hechas por gente, por nativos, ¿ya? Que no tenían en la mente ese rollo de las prohibiciones ni nada. Tú eres nativo. A lo mismo igual que las sirenas que aparecen en otros lados, en San Cristóbal de las Casas, las sirenas eran animales demoníacos, no tenían que estar ahí, pues, ¿no? Pero todos estos cosas fueron hechas por artistas nativos, porque un maestro escultor que venían regularmente de Guatemala, de la antigua Guatemala, venían a trabajar a San Cristóbal, ellos eran de escuela y obviamente no se iban a permitir las infracciones, ¿no? Pero al mismo tiempo también estas sirenas, esos enanos, esa luna, ese sol que aparecen en esculturas en los retablos en Chiapas, van a dar el sello de autenticidad del barroco latinoamericano. Esas imágenes nunca ustedes las van a encontrar en un barroco europeo. ¿Sí? Roberto, toda esta información que obviamente es valiosísima y creo que alguna que ya tienes está compilada, pero creo que todavía no la has editado, ¿verdad? Es lo que ahorita, o sea, lo que estás comentando ahorita sobre el libro es sumamente valioso, pero habías comentado que tienes más información sobre los bienes de los jesuitas en Chiapas. Creo que eso no está editado todavía. No, eso es lo que pasa, que yo tengo ya 62 años, pues. El libro lo escribí cuando yo tenía 26 años. Quiere decir, obvio, de 26 a 62 hay mucha información que yo me he tirado, que obviamente pues ya no está en el libro, obviamente. Ok, pero ahí va entonces la otra parte de la entrevista. ¿Cómo podemos compilar toda esa información? ¿Qué se requiere o qué requieres para que toda esa información llegue a estudiantes, a alumnos universitarios que están ávidos de este tipo de historia? Mira, ahorita lo que pueden hacer los alumnos, que yo les hicimos un video, ¿sí? Con, pues obviamente las universidades, esta que se llama Arte en Chiapas, lo pueden encontrar en YouTube. ¿Okay? Y eso valdría la pena que visiten mi página que se llama www.poeta Roberto Chanona. Ahí está el video también, están los libros, pueden verlos ahí, ¿sí? Y vamos, y lo demás, pues obviamente son informaciones que ya no alcancé a meter. Acuérdate que diariamente yo tengo información, pues, ¿no? Sí. Pero bueno, ya esperemos, ya no sé si algún día voy a terminar. Pero ahorita ya está toda la parte digital. Entonces, porque realmente todo lo que tú tienes, todo este compendio de conocimientos de investigación, obviamente es valiosísimo para los chicos que estudian historia, arte, cultura, lenguas, todo tipo de este tipo de carreras, obviamente que tiene que ir contextualizada con el arte y con la cultura. Hasta chavos de preparatoria están sumamente interesados por esta temática.
una forma estás buscando tú alguna manera de cómo ingresar fuentes de financiamiento para poder expandir esta información? Mira, agradablemente yo a estas alturas no tengo problemas con financiamientos, agradablemente. Okay. ¿No? Por ejemplo, ahorita la semana que viene va a salir un poema mío que se llama Boca del Cielo, que tuve la fortuna que fui patrocinado por, no sé si se puede decir, una empresa. ¿Ya? Sí, me apoyó lo que llaman Coca-Cola, ¿no? Y vamos, agradablemente en la cuestión de los financiamientos yo no, el libro de Viaje a los Refugios del Alma, de mi tocayo Roberto Domínguez, me dijo, Roberto, yo quiero tu libro, son 8 años de mi vida en la selva, en lugares muy bellos de la selva, y se hizo. Lo importante es que toda esta obra, el que le interese, la puede encontrar en www.poetarobertochanona.com. Ahí está toda la obra. Ahí está el poema de Boca del Cielo, que va a salir dentro de poco, está toda mi obra. Porque ahora sí dije yo, bueno, no me he muerto, bueno, ok, después de 2 veces que me dio COVID, no morí, dije yo, bueno, caramba, pues hay que poner los 40 años de trabajo en algún lado para que ya se quede todo junto, pues, ¿no? Está también una parte que es muy importante, el por qué hay buena poesía en Chiapas, ¿sí? Eso es muy importante que también está ahí, ¿no? Porque los españoles que llegaron a Chiapas venían de Andalucía, eran andaluces, ¿ya? La pila de Chiapa de Corzo, los techumbres de San Cristóbal, ahí te das cuenta del arte andaluz. Y la poesía, los mejores poetas españoles son andaluces. Góngora, Lorca, Machado, ¿sí? Todos los más grandes poetas españoles son andaluces, porque la poesía pasa a España por los árabes, ¿sí? Los poetas persas, Rumi, Sanaí, Atar, que son los, y todos venían de una sola región, Afganistán. Qué curioso, ¿no? Por ahí, cuando piensas en el mundo persa, piensas que es muy grande, pero los 3 grandes poetas persas eran de Afganistán. Oye, Roberto. Y el más grande de todos, Rumi, ¿sí? Es el más grande de todos, ¿sí? Sanaí es increíblemente, y Atar, son los 3, los 2 fueron maestros de Rumi, ¿no? Entonces, toda esa poesía pasa, ¿sí? Sabines su padre era turco, pues, ¿ya? ¿Cómo se llama? Rumi vive toda su vida en Turquía, ¿sí? Entonces, obviamente, esa poesía pasa a España por los árabes. Y estos son los que vienen aquí para Chiapas. Sin embargo, si usted va a buscar buenos poetas en Oaxaca, no va a encontrar. Va a encontrar grandes pintores. Porque el español que llegó a Oaxaca venía de arriba, ¿sí? De la alta escuela de España, ¿no? Entonces, y nosotros, los que llegaron acá, venían de Andalucía. Entonces, Roberto, regresando un poco al arte colonial, de acuerdo a tu libro, hay 2 piezas que son, podríamos decir, obras maestras. Una de ellas es el descendimiento de la cruz de la iglesia del Calvario en Chiapa de Corzo, ¿sí? Que es voy a poner acá, ¿sí? Y hay un San José que está en el retablo, que es una obra de arte considerada por Elizabeth Winder a nivel, que hizo un estudio sobre las 300 obras maestras a nivel nacional. Este San José que está acá, a ver si lo podemos ver, ustedes me dicen si lo ven o no lo alcanzan a ver. Sí. Este está en la iglesia, en el retablo de San Cristóbal, el de la catedral. Este San José fue considerado por Elizabeth Winder como una obra maestra del arte colonial en México. Y ahí está el pobre en San Cristóbal sin que nadie le eche un número, ¿sí? Sí. O por ejemplo, cosas tan terribles como
el maestro José Inés Tobilla, que fue un gran pintor y reconocido en Aguascalientes, maestro de todos los pintores de Aguascalientes, nacido en San Cristóbal de las Casas, y no hay nada, no hablemos de una calle, no hay ni una pequeña galería que se llame José Inés Tobilla. Es más, cuando yo vi sus cuadros por primera vez en el Museo Regional, decían anónimos. Ahí me fui a pelear con el director del museo, diciendo que cómo era posible, pues, que el maestro del arte en Chiapas en el siglo XIX estuvieran sus cuadros expuestos en el museo como anónimos. Es terrible, pero en fin. Y el otro es San Sebastián. San Sebastián, claro, ¿sí? Que dice que se quemó. Exacto. ¿Nos puedes comentar sobre ese San Sebastián en la iglesia del Carmen de San Cristóbal? Mira, cuando yo estaba haciendo el libro, fotografié todo el Carmen, ¿sí? Y un día, cuando después voy yo por otros motivos a San Cristóbal, había pasado los años, etcétera, me encuentro con que llego y están haciendo una remodelación de la iglesia del Carmen. Y entonces yo le pregunto al arquitecto, un chaparrito, que inmediatamente me di cuenta que era Colecto, porque era toda la fachita, pues, de Colecto, pues, ¿no? Y digo, oye, hermano, ¿y qué onda? ¿Dónde están las obras? No sé, me dice. Vaya usted a hablar con el cura, don Panchito, me dice, allá en calle Real de Guadalupe, por acá. Y ahí me fui con don Panchito. Esto lo he dicho hasta allá en San Cristóbal cuando inauguré, hice el libro, ¿no? Y entro y resulta ser que don Panchito se pone loco, cuando le pregunto que dónde están las obras. No, que no, pero que le menté la madre, pues. ¿Sí? Y yo dije, bueno, ¿qué le pasa a este tipo? Pues, ¿qué? No, que las obras están en la sacristía y no las vamos a poder ver y que aquí no sale, pues. Pero necio, pues soy al fin, ¿no? Ahí me voy regreso otra vez a la iglesia, pues. Y le digo al arquitecto, oiga, que dice don Panchito que las obras están ahí en la sacristía. Me dice, no. ¿Cómo? ¿No? A ver, ¿quiere usted ver? Sí, quiero ver. Y me abrió la sacristía. Está vacía completamente la sacristía. Bueno, me vine a Tuxtla. 2 días después se quemó el Carmen y se quemaron todas las obras de arte que había en el Carmen. Pero yo me dije, pero ¿cómo? Si yo acabo de entrar y no había nada. Ya lo habían vendido todo. Cuando hice la presentación de este libro, ahí en el Teatro de San Cristóbal, el que está a la entrada, no me acuerdo cómo se llama, ahí en su cara se lo dije a los colegas, que eso no lo vendido todo, pues que no se había quemado. Estaban los cuadros de Mazariegos, la Pasión de Cristo, el San Sebastián, que valía una fortuna, el retablo que estaba a un ladito, donde sale una escultura preciosa que era Santa Ana enseñándole a leer a la Virgen. Hermosísimo, una pequeña escultura así, pero bellísima. Ahí mismo dentro del retablo había otro cuadro de Mazariegos, que es nuestro gran pintor del siglo XVIII en Chiapas. Nació en San Bartolomé de los Llanos, vivió en San Cristóbal y murió en París. Y son los cuadros más valiosos que existen hoy actualmente para el arte en Chiapas, los de Mazariegos y ahí en el Carmen había la Pasión de Cristo, eran 3 cuadros, más el Cristo de un San José que estaba ahí en el retablo que tenía. Sí, obras muy importantes. Agradablemente tengo fotografiado todo. Pues, Robert, tenemos 2 minutos para terminar el programa. Claro que está sumamente interesante el programa. Yo creo que te vamos a tomar la palabra, ¿no? ¿Cómo lo ves para hacer
un programa o posiblemente dos sobre la importancia de los jesuitas en Chiapas. Lo que platicaba Roberto, creo que es un tema sumamente interesante, que nos va a hablar de la historia y del impacto de esta orden en nuestro estado. No sé si tú nos tomas la palabra, Roberto, para hacer esta otra emisión sobre la importancia de los jesuitas en Chiapas. Sí, claro que sí. Uh-huh. Estás atentamente invitado a otro programa, Roberto. Quiero manifestarte que Federico Cuesi te manda un fuerte abrazo dentro de los que están siguiendo el programa. Y pues tenemos un minuto básicamente para cerrar. Desafortunadamente no nos podemos quedar más tiempo, pero queda abierta la propuesta de... Ustedes me dicen y planteamos los temas que vayamos a hablar. Claro, claro que sí. Prácticamente podemos cerrar el programa diciendo que esta emisión se trató de dos temas. Uno sobre incentivar a los chicos al arte y la cultura, pero con la sugerencia de Roberto, de nuestro gran invitado del día de hoy, que encuentren su voz, ¿verdad, Roberto? Esto fue lo que primero se platicó, esa voz interna, el llamado de la voz, para que puedan crear valor, para que agreguen valor, para que sepan el camino o el viaje que cada joven que se dedique a este tipo de actividad, al arte, a la cultura, pueda encontrar. Eso fue como que la primera parte del programa, y la segunda parte pues fue sobre muy pequeño, porque imagino que es la información. Y habría también que dar un espacio para el libro de Viaje a los Refugios del Alma, porque esos son 8 años de mi vida en la selva, en lugares que poca gente conoce y que vale la pena hablar también de eso. Eso es una parte de un patrimonio que tenemos los chiapanecos que desgraciadamente no lo conocen, ¿no? Claro que sí. Y bueno, terminamos con el arte en Chiapas en esta plática que tuvimos tan maravillosa. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Enoch. Gracias. No sé si cerramos el programa. Les agradezco a ustedes. Que tengan buena tarde. Igualmente, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes, hasta luego. Gracias por estar con nosotros. A ustedes.